Hola, buenos días. Bienvenidos a este diálogo Conectas que hemos titulado Inteligencia colectiva, cómo reorientar la lógica de la cooperación internacional. Este tema surge a partir de los cambios en el sistema internacional de cooperación, una estructura que año a año se construyó luego de la Segunda Guerra Mundial durante el siglo pasado y que en los primeros 100 días de la nueva administración en Estados Unidos recibió un golpe en la mesa y una reorientación que cerró a USAID, que era el principal organismo de cooperación en todo el mundo, modificó la agenda de cooperación de los recursos federales sin que aún se tenga claridad sobre qué áreas se van a apoyar y además con otras medidas tomadas a través de diferentes órdenes ejecutivas que ha causado un impacto en la agenda global que tiene replegada la cooperación de otros países y organismos multilaterales. En este contexto, RACI, que es la Red Argentina para la Cooperación Internacional, nos planteó a diversas organizaciones aliadas y amigas en el mundo la pregunta de si no es el momento de aprovechar y darle un cambio a la forma como las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de defensa de los derechos humanos, organizaciones periodísticas sin ánimo de lucro, cómo podemos pensar no solo la forma de sobrevivir, sino la forma de cambiar el paradigma de cómo ha funcionado la cooperación hasta ahora para el sur global. Traigo a colación una anécdota del brasilero Rosenthal Alves, quien está en nuestro consejo de asesor y es como el maestro Yoda para el periodismo latinoamericano, cuando una colega hace unos años le compartía el dilema que tenía porque había perdido su empleo y estaba revisando múltiples opciones no muy buenas. Lo que le dijo Rosenthal a esta colega fue: amiga, ¿y por qué en vez de estar pensando en cambiar de collar, por qué mejor no piensas en dejar de ser perro? Y creo que algo así es lo que nos corresponde hoy pensar. Algo similar nos sucede hoy con la dinámica del subglobal, la invitación y el reto es cómo hacer realidad esa popular expresión de convertir las crisis en oportunidades. De eso vamos a hablar en este diálogo Conectas. Muchas gracias a a las 294 personas que están inscritas desde 19 países. Mi nombre es Carlos Eduardo Huertas. Tengo el honor de liderar la mesa editorial de Conectas y en este diálogo que vamos a estar hora y cuarto nos acompaña Graciela Hosten, que vive en Brasil desde hace 30 años, pero es de Argentina. Ella es máster en educación y doctora en política social, consultora, docente e investigadora en el campo sociopolítico y se ha especializado en el tema de la filantropía. Graciela, buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias y un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación y por compartir este espacio con ustedes, especialmente con Guillermo y con Patricia y contigo, Carlos Eduardo. Chévere, gracias, Graciela. Nos acompaña también Patricia Mercado, que está en México y tiene más de 3 décadas trabajando en la frontera norte de Latinoamérica, o de América, como diría el argentino Caparrós. Es fundadora de Conexión Migrante, un medio de comunicación y organización referente sobre este tema en todo el continente. Bienvenida, Patricia. Hola, Carlos Eduardo, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todas y a todos quienes están conectados en este momento y gracias, Graciela y Guillermo, por compartir este espacio con. Y Guillermo Correa, que es de Argentina, él es politólogo especializado en relaciones internacionales, director ejecutivo de RACI, es nuestro aliado en nuestra actividad, con un trabajo muy destacado de más de 20 años por el sector social, lo que lo ubica como uno de los líderes del subglobal sobre este tema. Guillermo, bienvenido. Muchas gracias, Carlos Eduardo. Quiero avisarle a todos y a todas que yo empecé muy joven. Si la gente hace cuentas, rápidamente se da cuenta de la edad y que en realidad vine a escucharla a Patricia y a Graciela. Así que no sé bien por qué me invitaron, pero un gusto de estar compartiendo este diario con ustedes. Gracias, Guillermo. Bueno, los invito a que dejen sus preguntas en el espacio de preguntas y respuestas que está aquí en la parte de abajo, eh, para que podamos trasladar esas inquietudes a los panelistas. No vamos a tener un segmento de preguntas al final ni aparte. Yo las iré incluyendo en la medida en que el diálogo fluya. Es un formato más de conversación. Por eso vayan colocándolas en este espacio y según la conversación y la medida del tiempo las iré incluyendo. Bueno, para comenzar esta conversación comparto 2 láminas de una investigación en proceso de RACI que se llama Reimaginando el futuro de la sociedad civil en América Latina. A ver qué puedo presentar acá. Esta es la investigación que está liderando RACI y viene complementándola. Allí comparte datos a modo de balance preliminar en donde confirma, por un lado, el retiro de más de 70.000 millones de dólares de la ayuda
oficial al desarrollo. Acá es evidente, obviamente, el peso de Estados Unidos, pero no es la única reducción que hay. De hecho, estoy seguro que es más de este 30% que tabulan en esta etapa inicial, por lo menos para 2025 y el próximo año. Y la segunda diapositiva que voy a compartir por ahora es esta, es resultado de una primera encuesta con organizaciones miembros de Cívicus, que es una de las redes globales de organizaciones de la sociedad civil más grande del mundo, en donde se ve que el 50% de los encuestados solo consideraban la posibilidad de tener 3 meses de sobrevivencia financiera en este panorama, y solo el 10% de esta muestra tiene cómo llegar a cumplir un año, y de ahí en adelante el número sigue reduciéndose. Entonces, con ese panorama, Guillermo, voy a comenzar contigo. Con la primera pregunta, luego de los cambios en el panorama de esta ayuda internacional que ustedes han documentado también, esta reducción de fondos de cooperación en el mundo, ¿cuál es la magnitud e impactos reales en las organizaciones de la sociedad civil en América Latina? Bueno, para romper el hielo, sencillo. A ver, tenemos que tener en claro que estamos ante un cambio de paradigma, digamos. Ya hay muchos académicos y académicas que hablan del fin de la ayuda internacional como la conocíamos, e incluso el fin de la cooperación internacional. Un problema porque en esto se dedica Razi, así que en todo el lado del collar hay que cambiar de perro también. Me parece que es importante entender que en la extensión de esto, estamos hablando de que el actor con mayor peso en el mundo, que eran los Estados Unidos, se retira de un lugar de proveedor de ayuda internacional humanitaria, y que no hay ningún actor que tenga la capacidad de reemplazarlo. Sé que algunos colegas están diciendo, bueno, hay que mirar a otros lados. La realidad, por lo menos al momento de hoy, es que no hay ningún actor que tenga la capacidad de reemplazar el rol que cumplían los Estados Unidos en materia de ayuda internacional. No solamente de manera directa, no solamente a través de su agencia de cooperación internacional que equivale ahí, a través de agencias afiliadas al Departamento de Estado también, y además todo el sistema de Naciones Unidas. Estados Unidos es el principal donante, digamos, de las agencias de Naciones Unidas, que también se ven afectadas por este cambio en la política de cooperación internacional. Quiero agregar algo. Veíamos recién un gráfico no solamente de Estados Unidos, vemos que en muchos países de Europa, el Reino Unido, Francia, Alemania, por diferentes cuestiones, la guerra, digamos, con Ucrania, etcétera, hay una repriorización de la agenda, y de esto quiero hablar, ¿no? No estamos hablando únicamente del retiro de la contracción de fondos de cooperación internacional, sino que también hay un cambio en la agenda y de aquellos temas que son apoyados y que no van a ser apoyados en el futuro. Entonces, quiero dejar planteado esto. Se retira el primer actor y además hay un cambio en las prioridades de las temáticas a ser financiadas. Claro, por ejemplo, Patricia, voy contigo, que trabajan desde Conexión Milarte con un tema tan sensible que es el tema de la atención a migrantes. En este cambio y en estas modificaciones del flujo migratorio hacia el norte, hacia el sur, en un tema tan sensible, y el cambio de postura tan importante de Estados Unidos con relación a América Latina, ¿quién se va a hacer cargo de apoyar esa atención? ¿Cómo lo estás viendo? Creo que traemos un grave problema en materia migratoria, sobre todo en las organizaciones que trabajan directamente con los migrantes, que les ofrecen servicio, que les ofrecen albergue, que les ofrecen educación a los niños que llegan en albergues de más larga estancia, pero que sí creo que es un momento importantísimo para que las personas, los ciudadanos, participen de estas actividades. Creo que va a ser muy complejo buscar nuevamente recursos, sobre todo en materia de migración. La migración es un tema súper delicado que cada vez está más cerca de la política, y eso complejiza el acceso a fondos. Pero sí creo también que debemos pensar mucho en la sociedad, en la gente que participa en estas organizaciones, en los colectivos, y tenemos que imaginar una nueva forma de financiarnos. En esta nueva forma, Graciela, bueno, parte de los planteamientos que está liderando Razi, y hay una conversación en el Sur Global, es tratar de modificar esta lógica de cooperación internacional como una lógica vertical y convertirse en un proceso más horizontal y colaborativo. ¿Eso es un reto posible o cómo lo estás viendo tú, que tienes tanta experiencia en este tema? Bueno, yo creo que yo no soy muy optimista, soy bastante pesimista, porque en realidad creo que si en momentos de abundancia, ¿no?, de vacas gordas, la cooperación actuó de la forma que actuaba, bastante top-down, digamos, de arriba para abajo,
no creo que en estas circunstancias vaya a cambiar. Lo que sí tenemos que cambiar es, digamos, el cambio tiene que venir desde la sociedad civil, ¿no? No vamos a pretender que la cooperación va a cambiar y mucho menos en contextos de crisis. Tal vez esta es una oportunidad para la sociedad civil poder pensar en algunas agendas, ¿no? Pero bueno, creo que en realidad el problema pasa porque vamos a vivir en un momento de escasez brutal, digamos, en donde esto va a implicar terribles cambios a nivel de la sociedad civil y de las agendas. Creo que esto es una venganza bastante bien orquestada por parte, digamos, de la onda conservadora, de los grupos conservadores, de la derecha, ¿no? Que tiene que ver con terminar con las agendas que se llaman de woke, ¿no? O sea, con las agendas que tienen que ver con género, con las agendas que tienen que ver con raza, que tienen que ver, digamos, con la diversidad. Entonces creo que esto en realidad, este avance de las agendas que tuvimos en los últimos años, creo que estas son finalmente, esta es la estrategia más vengativa, digamos, por parte de la derecha internacional, para frenar este impulso muy fuerte del movimiento, ¿no? Y de los movimientos. Yo hablo del movimiento como un movimiento de movimientos. Entonces, creo que, en definitiva, vamos a sufrir muchos cambios en estas agendas, ¿no? Que fueron conquistas muy importantes de los movimientos, que se hicieron obviamente con apoyo internacional, con apoyo de la cooperación, con apoyo de la filantropía internacional, y creo que esto va a implicar un retroceso importante. No creo que va a implicar el fin, porque no es así, digamos, creo que vamos a dar un paso atrás para dar dos adelante. Porque bueno, los cuestionamientos hacia el patriarcado, al capitalismo, en realidad no van a terminar. Creo que esto va a implicar un reposicionamiento, incluso un reposicionamiento de las narrativas, ¿no? Porque bueno, vamos a tener nuevos players, vamos a tener nuevas dinámicas, y esto va a implicar justamente que todas esas narrativas que veníamos defendiendo hasta ahora las tengamos que repensar y reajustar. Mientras tanto, Patricia, tú que estás en el terreno con Conexión Migrante, ¿cómo ha afectado la disminución de financiamiento internacional al periodismo, a la defensa de los derechos de grupos vulnerables, por ejemplo, a las mujeres, a las comunidades LGBTQ, a los grupos indígenas, a los migrantes, que todo esto confluye en esa frontera del norte de América Latina? ¿Cómo lo estás viendo, ese impacto en la disminución? Fíjate que pues ha sido un impacto fuerte. Primero, para muchos medios, los periodistas no estamos muy acostumbrados a contar cuando sufrimos mucho, pero ha sido un impacto fuerte, y más allá de pensar en vamos a dejar de hacer periodismo, pensemos en seres humanos. Primero, hay un montón de gente que perdió su trabajo y que hacía un trabajo valioso y que hacía un trabajo para contribuir a la diversidad, al periodismo profesional, a cuidar a poblaciones súper vulnerables como son los migrantes, como son las mujeres o los niños. Pero también está el impacto directo hacia la población, porque todas estas personas que dejaron de hacer su trabajo en tierra o dejaron de hacer periodismo, también vemos la afectación a nivel social. Entonces, ha habido una transformación, sí creo, y esto que decías tú de aprovechar las oportunidades en momentos de crisis, creo que sí está habiendo una profunda reflexión y un redireccionamiento hacia qué es lo que podemos hacer mejor. A lo mejor no podemos tener, por ejemplo, un albergue completo 24 horas, pero a lo mejor podemos tener un centro para que la gente pueda pasar el día y nos dejen aquí a sus niños. Entonces sí creo que tenemos que pues pensar creativamente, y muchas organizaciones ya lo están haciendo. Hay otras que definitivamente cerraron, y que va a ser terrible tener esos vacíos a nivel social con poblaciones tan vulnerables. En estas adaptaciones que menciona Patricia, Guillermo, ¿qué alternativas y espacios de diálogo se han abierto en la sociedad civil ante la reducción de fondos tradicionales? ¿Y cómo lo estás viendo tú, que participas de tantas organizaciones internacionales en el sur global, a diferencia de lo que está sucediendo en América Latina? A mí me parece que lo que menciona Patricia es muy importante, ¿no? Acá estamos hablando de que hay servicios que se daban que ya no se pueden dar más. Me parece importante destacar que hay que tener, digamos, si no tenemos un buen diagnóstico de lo que pasa, difícilmente vamos a poder armar un buen plan de acción. Lo que está pasando tiene niveles de bomba atómica
con consecuencias de radiación que van a llegar hasta el último rincón del planeta. Esto es vacunas no entregadas, esto es alimentos que no llegan, esto es salud humanitaria de migrantes y refugiados, esto es más cambio climático, más consecuencias, más tifones, más terremotos. Entonces, esto es una consecuencia directa. Lo que sucede es que muchas veces no se entiende que por ahí la ayuda humanitaria toma tantas formas. Toma formas de un banco multilateral con un crédito, toma formas una agencia de Naciones Unidas haciendo una campaña de prevención, toma formas de un fondo que protege el medio ambiente. Todo esto está desapareciendo y también quiero que tengamos en cuenta que esto es un cambio ecosistémico. Lo que estamos viendo es un cambio radical, como un cambio climático, pero en términos de cooperación internacional al desarrollo. Lo que dijo Patricia, por supuesto, miles de colegas que ya se han quedado sin trabajo dentro de Estados Unidos, dentro de Europa y también en el sur global. Lo que nos pone, digamos, el riesgo de la pérdida de capital social. Son personas, activistas, personas que tenían la práctica de cómo hacer esto, cómo complementar programas de desarrollo internacional que hoy han quedado fuera del mercado con el doble agravante, que estas personas han quedado desempleadas y que este saber o esta práctica que ponían al servicio de los demás también desaparece. Entonces, digamos, la pregunta que se le pone a mí es, bueno, ¿quién va a ser el actor que dé un paso adelante o los actores que den un paso adelante para poder llenar este vacío que están dejando estos gobiernos al correrse? Y ahí yo no te tengo algunos interrogantes porque lamentablemente, digamos, positivamente coincido con el diagnóstico de Graciela. Yo también soy un poco pesimista y obviamente como todavía estamos en el epicentro de este terremoto, digamos, es difícil entender qué actores van a quedar. Podemos vislumbrar algunas cuestiones, pero sin duda esta pérdida, digamos, desde que el sistema de cooperación se creó hace 80 años, este es el cambio que me ha tocado por lo menos a mí vivir, que soy muy joven, así que hace poco, en términos de lo drástico y la velocidad en que se están dando los cambios, que no está dando la posibilidad tampoco de reconvertir otros actores, ¿no? Como bueno, seguramente hablemos un poco más adelante, qué pasa con la filantropía, con la cultura de dar, qué pasa con el rol del sector privado, pero esto fue inminente, ¿no? Muchas de estas acciones han sido de un día para otro, dejando poca posibilidad que la sociedad civil tenga la posibilidad de hacer una transición a poder reconectarse. Vuelvo contigo, Patricia, desde el mundo de la comunicación, esto que plantea Guillermo, cómo visibilizar y cómo llevar a una agenda internacional la importancia de mantener el financiamiento de la sociedad civil. ¿Qué ideas hay? ¿Qué ideas has escuchado? Fíjate que yo creo mucho en las personas, en las comunidades. Creo que tenemos que lograr transmitir el mensaje, específicamente hablando de los medios, de por qué es importante que existan medios profesionales, independientes, que cambien una sociedad si eso no existe. Y esa parte creo que como periodistas nos ha faltado explicarla. Hemos hecho periodismo profesional, grandes investigaciones, pero ese explicarle a las personas por qué es importante el periodismo profesional, por ejemplo, con esto que nos rompe la cabeza a los periodistas que son los influencers, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué es importante si quieres oír a quien tú quieras, pero también tener una visión más crítica y más independiente de lo que pasa en el mundo? Creo que nos faltan muchas cosas por explicar para tratar de convencer a la sociedad de por qué somos importantes. Y también creo que falta mucha transparencia en el sistema, tanto en las organizaciones como en los medios. O sea, ¿qué está pasando al interior de las organizaciones que reciben recursos y qué está pasando en esta escalera de organizaciones que lo platicábamos, creo que hace algunas semanas tú y yo, Carlos Eduardo, que era, ni siquiera te enteras quién exactamente te está financiando porque no te lo explican con claridad y de pronto amanece un día y dices, en la torre, ya no tengo financiamiento. Sí creo que falta mucha transparencia y que debemos empezar en alguna parte a romper estas barreras que existen para que más organizaciones puedan participar, pero también para que los fondeadores tengan mucho mayor conciencia de lo que está pasando con las organizaciones que apoyan. Graciela, tú ya aclaraste que no eres optimista, pero ¿tú crees que de alguna manera habrá capacidad en los gobiernos locales y en las instituciones públicas de generar estrategias que suplan en el corto plazo las necesidades que venían cubriendo los fondos de cooperación y las organizaciones a través de con el apoyo de esos fondos?
Bueno, si yo analizo lo que pasó en la trayectoria hasta este momento, sigo afirmando que soy absolutamente pesimista, porque en realidad creo que especialmente en el sur global, ni los gobiernos ni las filantropías locales fueron capaces de cubrir, digamos, las necesidades de financiamiento de la sociedad civil, ¿no? Entonces, creo que estamos en el peor de los mundos, porque en realidad, digamos, el Estado o las políticas públicas en realidad nunca hicieron, digamos, puentes importantes con la sociedad civil. Claro que sí, hay diálogo, obviamente que todo lo que tiene que ver con incidencia, con advocacy, funciona, pero digamos, en términos de financiamiento, siempre fue muy complicado. Y ni hablar de las filantropías locales. Yo creo que en Brasil nunca contamos con una filantropía que realmente apoyara o que apoya a la sociedad civil, ¿no? Estamos hablando principalmente de la filantropía corporativa y familiar, porque existe la filantropía independiente, que son los fondos independientes, que en Brasil son bastante expresivos, son bastante importantes, que sí, digamos, surgieron de los movimientos, surgieron de la sociedad civil, incluso en la crisis de la cooperación internacional de los 2000, como una respuesta a la crisis, estos fondos empezaron a surgir para justamente sanar este vacío del financiamiento, ¿no? Entonces yo creo que el panorama no era bueno hasta el momento y no va a ser bueno, digamos. Y es más, yo creo que hay un efecto dominó en esto que tiene que ver con los recortes de los recursos internacionales, están impactando también al campo de la filantropía está muda, callada, digamos, está incluso en una situación de impas, no sabemos qué vamos a hacer, incluso con varios cortes, con varios cierres de fundaciones, ¿no? Entonces, bueno, el panorama está raro. Incluso también es importante decir que la dependencia de la cooperación internacional también era una dependencia bastante poco significativa. La investigación que hizo HRFN, que Human Rights Funders Network, divulgó que el 12% de los recursos para derechos humanos llegaban al sur global. O sea, tampoco estábamos haciendo una fiesta acá, digamos, ¿no? Estábamos siempre trabajando en la lógica de la escasez. Ahora vamos a trabajar en la lógica de la inexistencia de recursos. Una cosa a lo que dice García que me parece súper importante y es que durante años nos llenamos la boca de hablar de shift the power y decolonization of aid y localization. Yo creo que era una retórica y que esto está mostrando que estos procesos eran una retórica que no se habían llegado, como dice Brasil, a concretar, con el agravante, por lo menos la experiencia que tenemos de México, Argentina, en América Latina y el Caribe, es que no tenemos la misma cultura filantrópica que hay en el norte, ¿no? Entonces hay un problema fiscal muy grande donde no hay incentivos y por como veo la situación en la región, estamos hablando de estados que se achican. Yo veo difícil que ningún estado dé más exenciones a las familias ricas o a las empresas para aumentar las donaciones. No hay incentivos a la donación individual, obviamente, y sobre todo que la cultura de dar en América Latina y el Caribe es totalmente diferente a la cultura anglosajona. Entonces ahí tenemos, digamos, el otro problema. Y yo también vengo escuchando de muchos donantes que esto de es momento que el Global South, ¿no? Que el sur global se ocupe de su desarrollo. Y aquí hay un tema de responsabilidades. Por supuesto que a mí me encantaría no depender, digamos, de la manera en que dependíamos, sobre todo para algunas agendas específicas, ¿no? Porque no nos olvidemos también que en América Latina y el Caribe la poca filantropía que hay o la poca responsabilidad de ser empresarial, al final de temas que diríamos son de soft agenda. Hablamos de educación, hablamos de algunas cosas alimentarias que están perfecto que sucedan, pero no son agendas, digamos, de incidencia en políticas públicas de defensa de derechos humanos e incluso defensa de la democracia o, como decía Patricia, temas como transparencia. Hablamos de una agenda mucho más tranquila que no quiere confrontar con los estados y que busca ir un poco volando por debajo del radar. Entonces, ¿quiénes van a ser los actores que puedan además tomar la valentía de financiar agendas que en principio eran audaces, entendiendo que la cultura de la filantropía en América Latina y el Caribe no está desarrollada? Y ahora contamos con el norte que nos dice en el momento que ustedes avancen con su desarrollo, que también es una forma de desligarse de responsabilidad. Eso es, insisto, en la responsabilidad de los actores del norte global, para hablarlo de alguna manera, en donde muchas de las cosas que vimos en el sur global, en América Latina, África y Asia, son consecuencia de las acciones que han venido del norte. Entonces, ahora que se acabó la plata, no puede ser responsabilidad nuestra arreglar los problemas que en parte ellos ayudaron a construir. Ahora, Guillermo, en esa misma lógica, digamos, los operadores o estos implementadores de recursos durante muchos años se plegaban de manera muy fácil a esa agenda internacional
¿Tú crees que esos operadores burocráticos, en algunos casos, o implementadores de recursos que se movían bajo esas lógicas, van a reducirse o van a tratar de mantener su espacio, quitando las posibilidades para los realmente implementadores de los proyectos que están en el terreno? ¿Cómo lo estás viendo tú? A ver, acá hay varias cosas ven para mencionar y algo que dijo también Patricia. Hay una realidad y el sistema de cooperación internacional había generado su burocracia. El sistema de Naciones Unidas no funcionaba perfecto. De hecho, había una campaña de la cual sí participó, impulsada por Civicus y otros, que tenía que ver con la reforma de Naciones Unidas. Entonces, yo por supuesto que estoy a favor de más transparencia y a favor de más eficiencia. El estudio anual de Oxfam seguía mostrando que por cada dólar que se donaba solamente llegaban 30 centavos al sur global y 70 centavos de dólar quedaban en el norte. Estas lógicas tienen que cambiar. No podemos, digo, ahora que tenemos la posibilidad, digamos, como dice Graciela, de refundar este sistema, bueno, ya que vamos a arrancar de cero porque no va a haber más recursos para nadie, refundemos un sistema que sea más justo y más equitativo, porque la realidad es que Naciones Unidas había creado su burocracia, la propia cooperación internacional tenía intermediarios, pero hoy muchos de esos intermediarios del norte muchas compañías han quebrado y no hablemos del sistema, digamos, lo que está desapareciendo de sociedad civil, ¿no? Hay estudios, digamos, que dicen que aproximadamente 40% de sociedad civil global va a desaparecer o se va a contraer. Yo creo que es poco, yo creo que el número está más cerca del 45%, pero son los números que tenemos y que estamos estimando ahora, porque muchos ya han tenido un stop total de financiamiento, ¿no? En ese cuadro que vos mostrabas, algunos podían llegar a 3 meses, algunos a 6 meses, la minoría a 12 meses, pero ya hay hoy organizaciones, los países más afectados, por lo menos en América Latina, son en primer lugar Colombia, donde seguramente vos, Carlos Eduardo, puedas saber, muchos colegas han tenido que cerrar las puertas. Otro gran país afectado, por supuesto, es México, Ecuador y Haití, como los 4 países que recibían la mayor cantidad de cooperación, y provenimos todo el resto de nosotros. Pero de vuelta, ¿no? Lo que decía también Patricia, hay un montón de iniciativas que estaban financiadas por la cooperación y por los mismos actores que quizás no se sabía y que hoy también han desaparecido del juego porque el origen de sus fondos eran los mismos que hoy ya no están recibiéndolos. Ahora, Graciela, ¿Puedo hacer Claro, por supuesto. reaccionar a una provocación de Guillermo que me parece importante, que tiene que ver con Shift the Power? Es una agenda que yo sigo defendiendo y creo que tiene total sentido en este momento, y tuvo sentido en su momento porque justamente Shift the Power criticaba toda esa burocracia y toda esa estructura que está comentando acá Guillermo, y creo que Shift the Power es justamente la posibilidad, digamos, es una agenda que tenemos que abrazar de alguna forma, porque es la posibilidad de pensar en que la sociedad civil sí tiene poder y tiene capacidades y tiene assets activos, digamos, para poder de alguna forma enfrentar esta onda. Así como en realidad los movimientos sociales de mujeres, digamos, y raciales se enfrentaron al patriarcado, digamos, los sistemas coloniales, creo que la sociedad civil tiene todas las capacidades para reaccionar a esta agenda. El tema es que en realidad hoy estamos todos bajo el efecto del shock, ¿no? Estamos todos en un momento de nadie sabe muy bien qué hacer, así como la filantropía está muda callada, creo que la sociedad civil tampoco está reaccionando a tiempo, pero yo creo y voy a defender la agenda Shift the Power porque me parece que es muy interesante en términos de su trayectoria y en términos de lo que puede implicar en este momento como una estrategia de lucha, como una estrategia de organización y de la articulación de la resistencia. Y Graciela Rola está atacando. Digo que tiene que suceder. Digo que tiene que dejar de ser retórica para hacer acto y ser acción. Ok, perfecto. Disculpa, te había entendido. Bien, se me perdió esa nuance por el camino. Tenemos que pasar de la retórica y de la enunciación a la acción, que realmente el poder pase al sur y a la sociedad civil. Eso es lo que quise decir. Y de hecho, en esa misma lógica, USAID, en especial, por ejemplo, la administración de Samantha Power defendió mucho el concepto de localization, ¿no? Bueno, ¿cómo volvemos a eso realidad ahora? Y allí, Graciela, te pregunto, se habla de una regresión en el campo de los derechos históricamente conquistados, con todas estas variables y dificultades que ha habido, pero se lograron unas conquistas en derechos humanos, en derechos, libertades, en fin. ¿Qué puede hacer la sociedad civil hoy para detener este retroceso ante el golpe tan fuerte que han recibido las organizaciones de la sociedad civil? Bueno, creo que en realidad lo que cabe en este momento es organizar la resistencia, y creo que ya están habiendo formas de resistir, digamos, a estas agendas y a estos retrocesos. En la Argentina hubo una gran manifestación
digamos, a favor de la diversidad, a favor de la cuestión de la diversidad racial, de la diversidad de género. O sea, la sociedad civil y los movimientos van a reaccionar. Yo creo que están en el efecto de la parálisis, como dije en este momento, pero va a haber reacciones, de hecho, ¿no? Siempre, como decía Foucault, donde hay poder, hay resistencia. Y es más, digamos, él dice que la resistencia viene antes que el poder, porque el poder es la forma de capturar a la resistencia. Entonces creo que vamos a resistir, no sé cómo vamos a hacerlo, digamos, van a haber probablemente manifestaciones espontáneas, pero desde acá, digamos, desde cada uno de nosotros en nuestros lugares vamos a contribuir para que esto realmente pueda pasar y podamos realmente crear masa crítica, reflexiones, debates, para que efectivamente estas agendas no se pierdan, porque es así, los derechos conquistados no son muy fáciles de quitarse, digamos, por más que los gobiernos, como el gobierno Milei, como el gobierno Bolsonaro, como otros gobiernos en América Latina trataron de sacar derechos, los derechos conquistados son muy difíciles de sacar, ¿no? Entonces creo que es eso, ¿no? Allí me cae gracias, Graciela. Me cae una pregunta de Ángel Roa de México. Voy a introducirla porque me parece muy conveniente y te la dirijo a ti, Guillermo. En ese reordenamiento geopolítico del mundo, ¿cabe la cooperación internacional en un modelo autocrático que se quiere definir a nivel global? No estoy seguro de haber entendido la pregunta, porque yo creo que por lo pronto estamos ante un quiebre de cómo veníamos conociendo y entendiendo a la cooperación internacional, digo, desde el vuelo de la Segunda Guerra Mundial y la creación del sistema de Naciones Unidas en adelante, con una especie de pico, digamos, en los 70, cuando se incorpora esta idea de que los países del norte tienen una responsabilidad y se crea esta idea, esta declaración de la relación del destinamiento del 0.7, digamos, de PBI de cada uno de los países desarrollados para ayudar al desarrollo del sur. Y todo esto entendiéndolo, me gustaría vincularlo con que en realidad la cooperación internacional, además de generar desarrollo, contribuía a la paz mundial, ¿no? Entonces también pensemos el agravante de esto, ¿no? Estamos retirando un montón de inyección de recursos que sin duda, como dijo Patricia, se puede hacer con más transparencia, más eficiente, con una trazabilidad más correcta de dónde viene, a dónde va. Eso sin duda era una demanda que todos teníamos respecto al sistema de cooperación, pero hoy, al retirar todas estas herramientas, metodologías e instrumentos de cooperación internacional, estamos ante un mundo mucho más incierto y mucho más inestable, digamos. Y para bien o para mal, yo siempre lo digo, las Naciones Unidas, con todas las críticas que yo puedo tener, nos generó una paz. No habíamos entrado hasta ahora en un momento de guerras mundiales, con por supuesto, conflictos y muy puntualizados, hoy los hay, pero no a nivel de escala global. De aquí en adelante yo tengo algunas dudas de qué va a pasar, digamos, erosionando de esta manera al sistema de cooperación y al sistema también de Naciones Unidas, que se va a ver 100% afectado en cada uno de los países que Naciones Unidas representa. Bueno, esto me da pie para compartir dos láminas más del estudio de Razi. En esta primera, que estoy compartiendo en pantalla en este segundo, se ve la afectación de los recortes por temática. Obviamente salud ocupa un papel privilegiado, los compromisos por los derechos humanos, la ayuda humanitaria, la educación, la defensa legal y de gobierno, temas de equidad, ayuda y protección legal, democracia y elecciones, libertad de expresión, digamos, es un ranking, digamos, muy preocupante de lo que puede estar pasando. Y más preocupante es esta siguiente lámina en donde se ven los temas que están en retroceso y los temas que están en ascenso, ¿sí? Y como bien resalta en la imagen, ya no se están financiando causas, sino intereses estratégicos. Ahí ven el caso de lo que está pasando con derechos humanos, participación ciudadana, cambio climático, libertad de expresión, contra seguridad, lo que llaman gobernanza eficiente, clima de negocios, lucha contra lo que se denomina migración irregular, narrativas anticensura, en contra de libertad de expresión y modelos verticales resultantistas. Entonces, allí quiero continuar contigo, Patricia, porque uno de los temas afectados pues, es el de la migración, como lo contamos en varias piezas de análisis que hemos hecho desde Conectas en el Tenemos que Hablar. Toda persona que haya entrado de forma ilegal es como considerada como criminal en Estados Unidos a partir de las nuevas políticas. En este caso, Conexión Migrante, ¿cómo se han adaptado a ese nuevo paradigma para los cientos de personas que cruzan a diario hacia Estados Unidos por la frontera norte de Latinoamérica?
Fíjate que está pasando algo que yo nunca había visto. Creo que el tema de las narrativas me tiene obsesionada porque sí creo que Estados Unidos hizo una narrativa de terror, de grandes operativos, de detenciones, de subir a la gente en los aviones, de permitir a los grandes medios en Estados Unidos entrar a filmar a las personas cuando se iban subiendo al avión y cuando se iban de Estados Unidos. Entonces se creó una narrativa terriblemente agresiva contra las personas, perdón, y lo que sucedió es que la gente está muy asustada. Te diría que como nunca en la vida hemos visto. Las 2 primeras semanas, a partir de que tomó Donald Trump posesión y firmó todas estas órdenes ejecutivas, pareció como si la gente se hubiera ido a sus casas y se hubiera escondido y no hubiera usado internet y no saliera a las calles. Hay una situación de terror, yo creo. Y esto, pues, también ha producido un cambio en los procesos migratorios. Los albergues, por ejemplo, de Tijuana, están casi vacíos. Solamente quedaron algunas personas con la esperanza de que CBP One vuelva a funcionar. Entonces, los albergues están teniendo también que modificar sus formas de cómo trabajar con la comunidad. Los albergues en el sur están más llenos. Muchas personas están esperando los vuelos de repatriación en México para regresarse a sus países. O sea, situaciones que de verdad nunca habíamos visto. Y un tema muy interesante que me llamaba mucho la atención: luchar contra la migración irregular. Es cómo obligamos a las personas a que entre en su cabeza que si quieren migrar, tiene que ser de forma regular. Y eso es una locura, porque si tú le pides a las personas migrar de forma regular, es no entender los procesos migratorios, porque el 90% de la migración no se planea, no se define en 3 meses, es en el momento. Entonces, bueno, eso, Carlos Eduardo. Sí, es como un nuevo macartismo, ¿no? O sea, infundir miedo sobre un enemigo común. De hecho, les recomiendo una serie en Netflix que se llama Punto de Inflexión, y uno de los datos, obviamente por verificar, porque Netflix no es una fuente, pero habla de cómo uno de los principales asesores de este senador que inspiró tanto el macartismo es uno de los mentores políticos de Trump desde joven. Solo Y sabes, como... y sabes que, y ahí, hablando de las narrativas, creo que los periodistas y los medios tomamos un papel muy relevante. ¿Cómo vamos los medios y los periodistas a contribuir a estas narrativas o a crear nuevas narrativas y que funcionen? ¿Cómo nos vamos a acercar a nuestras audiencias? ¿Cómo les vamos a explicar los procesos que están sucediendo en el mundo? A mí me parece que es fundamental el trabajo de los medios en el sentido de somos los responsables de una parte de las explicaciones a la sociedad civil y de ayudarles a tener herramientas para poder decidir mejor. Pero bueno, Patricia, hablemos de las... Dale, Guillermo. Perdón, me parece que lo que dice Patricia no solamente aplica a los medios. Acá hay un gran fracaso y yo creo que tenemos que ser desde la sociedad civil, yo autocrítico, pero parece que como sector tenemos una autocrítica y que es, si cuando hay un cambio de gobierno, hubiera un nuevo gobierno y de repente tiene la posibilidad y el costo cero de decir todo esto que hace la sociedad civil, lo bueno de un plumón, es porque hemos estado haciendo algo mal, colegas, durante los últimos 40 años. ¿Y a qué me refiero? Yo siempre doy un ejemplo, así que pido disculpas a aquellos y aquellas que lo han escuchado. Mi hermana, a quien quiero mucho, somos hermanos hace mucho tiempo, ella sabe que yo estoy en reuniones y que voy a reuniones y que viajo y no sé, pero no sabe qué es lo que yo hago en la sociedad civil hace más de 20 años, ¿no? Entonces, si nosotros como organización de la sociedad civil y nosotros con el privilegio que tenemos de tener llegada, tener profesionales, tener financiamiento, lo hemos logrado infundir en la población general cuál es el valor que la sociedad civil le agrega a la calidad democrática, a los derechos y a que la calidad de vida de las personas en nuestro continente sea mejor, hemos fracasado, ¿no? Entonces, pobre mi hermana no tiene la culpa, digo, pero en términos de que es un buen ejemplo de que es una ciudadana promedio que no está... Nosotros terminamos hablándonos en nuestra burbuja, terminamos hablando entre nosotros en acrónimos y en significados que nadie entiende. Entonces, el gran fracaso es quién maneja la narrativa,
¿Qué narrativa vamos a construir y qué mensaje vamos a mandar para que la gente, si yo paro a una persona ahora en la calle aquí en la salida de Buenos Aires y le pregunto, ¿usted sabe lo que hace la Racing? Seguramente no van a saber, se van a confundir con Racing Club, que es un equipo de fútbol aquí en la Argentina, y no van a saber que yo todos los días lucho para que esa persona tenga mejor calidad de vida, la democracia sea mejor y la participación ciudadana crezca. Entonces, creo, colegas, que en esta gran crisis en la que estamos, como mencionábamos antes, y bien decía Graciela, que yo también soy un punto pesimista, por lo menos tengamos la oportunidad de reconstruir la narrativa y de liderarla nosotros, y que no venga alguien de afuera a decir que atacar lo que la sociedad civil hace, si es corrupta, no es corrupta, hace o no hace, sino que nosotros podamos mandar un mensaje mucho más claro y más transparente y más trazable de cómo el trabajo de cada uno, cada una de nosotras genera una mejor calidad de vida a nuestros ciudadanos y habitantes de nuestra región. Bueno, espero que tu hermana esté dentro de los casi 300 inscritos en este seminario y allí te pregunto, ¿qué acciones concretas? ¿Puedo después hacer un comentario? O Claro, Graciela, y ya. Y al retirar, a mí me parece que lo que dice Guillermo es absolutamente estratégico, es absolutamente importante, pero también tenemos que ver el otro lado de la moneda, que tiene que ver con cómo la sociedad civil viene siendo atacada y criminalizada de forma permanente. Bueno, obviamente que ahora con la extrema derecha, con la onda conservadora, viene siendo más atacada todavía, pero acá en Brasil, digamos, desde hace muchísimos años, de la primera CPI das ONGs, que es una comisión parlamentar de inquérito, digamos, se viene criminalizando a las ONGs, acusándolas de corruptas, acusándolas de, en fin, de lavado de dinero, etcétera, etcétera. Entonces, también tenemos que ver que la sociedad civil incluso tiene sus vulnerabilidades de financiamiento, tiene sus vulnerabilidades de agenda y muchas veces tiene que actuar de forma reactiva y muy rápida frente a permanentes ataques, que lo que hace es que los ataques de alguna forma distraigan también la atención para el trabajo y para la construcción de narrativas positivas y propositivas, ¿no? Entonces creo que es importante también ver el otro lado de la moneda. Yo concuerdo totalmente con vos, Guille, pero creo que también hay que entender que el contexto no fue, digamos, por lo menos en Brasil, desde el proceso de democratización, en donde las ONGs y la sociedad civil fueron absolutamente importantes para conquistar la democracia, fueron posteriormente atacadas de forma permanente y masiva, ¿no? Entonces creo que esto también lo tenemos que tener en cuenta. Ahora, Guillermo, desde esta que se viene denominando inteligencia colectiva, ¿qué acciones concretas se pueden tomar para tratar de romper este desequilibrio de poder entre norte y sur global en temas de cooperación, sobre todo cuando en esencia los recursos han venido del norte? ¿Qué acciones de inteligencia colectiva se podrían tomar? Coincido, por supuesto, con lo que dice Graciela, y además agrego que estábamos en una situación de vulnerabilidad. No es que nadábamos en la abundancia, ¿no? Creo que lo que teníamos en el sector es que hemos siempre sabido cómo manejar la escasez. Y en este contexto, además de retracción de estados o de esta idea de que el estado estaba muy presente y hay que achicarlo, la sociedad civil tenía el doble desafío. O sea que esto es como si dijéramos una tormenta perfecta, donde viene por un lado un tsunami y por otro lado viene un maremoto que nos encuentra en el medio a nosotros tratando de encontrar un espacio para ser estratégicos. Y como también decía Patricia, también hay que entender que quizás el albergue que funcionaba 24 horas, tenemos que hacer el duelo que ya ese albergue de 24 horas no lo va a poder hacer. Entonces tenemos que también ser muy realistas con cuál es la capacidad real que nos va a quedar una vez que este tsunami y este maremoto donde nos encuentra en el medio pase, porque vamos a estar en un espacio de frustración constante, ¿no? Y se los digo porque yo me pasa en el día a día en mi gestión, con mis organizaciones y con el trabajo que hago, de que siento que cada vez puedo hacer menos. Se está achicando la capacidad, que es lo que dice Graciela, ¿no? Es una forma, o sea, digamos, yo digo muchas formas de atacar a la sociedad civil y Civicus explica esto de manera fabulosa con lo que implica el espacio habilitante y cuáles son los elementos. Yo puedo sacar una ley que diga que Conectas es ilegal en Colombia o puedo quitarle las fuentes de financiamiento a Conectas. Digamos, son formas elegantes de hacer básicamente lo mismo, que es decir, yo no te prohíbo, no te prescribo, pero si vos no tenés de dónde conseguir recursos, difícilmente puedas llevar adelante tu acción, ¿no? Entonces, yo creo que acá el desafío va a ser cómo logramos reconvertir a nuevos actores o cómo les explicamos a nuevos actores la responsabilidad que tienen en contribuir a que nuestros países sean más democráticos, más transparentes y más inclusivos y más equitativos, si se quieren, ¿no? Y acá hay un llamamiento concreto, es la filantropía, lo que quede de la global, filantropía local, filantropía comunitaria, y ahí Graciela nos puede dar un poco luz porque es experta, y el sector privado. Yo entiendo que esto es un debate que nos va a llevar a otros seminarios, o se quiere que es. Yo entiendo que muchas organizaciones de la sociedad civil, por su tarea, por su naturaleza, no pueden sentarse en la misma mesa con el sector privado,
pero yo nos veo, estamos en una encrucijada donde los caminos se van achicando, ¿no? Y creo que también por un tema de facilidad y por no sentarnos a tener conversaciones incómodas, pero que requieren un nivel de madurez emocional que vamos a tener que estar a la altura de las circunstancias, es hora que tengamos una conversación con el sector privado que no hemos tenido hasta ahora, entendiendo que hay colegas que no van a poder tener la misma capacidad y ahí elegir qué actores que representemos colectivos podemos empezar a tener un vínculo, porque realmente, colegas, yo siempre digo, a mí me dicen que soy un mago que saca conejos de la galera, me estoy quedando sin conejos en la galera, y esto nos pone contra la encrucijada de que es momento de tener conversaciones incómodas, incluso poco felices, pero sí maduras con el sector privado y con la poca filantropía que tenemos en la región. Allí, Patricia, el tema de la narrativa, la mencionaba recientemente, es importante. ¿Cómo ir más allá del diagnóstico y no ir a narrativas, digamos, de periodismo de soluciones, sino narrativas propositivas que incentiven esa inteligencia colectiva? ¿Cómo crees que se puede llevar desde un papel tan importante como es el de la comunicación profesional? Fíjate que creo que tenemos que buscar mecanismos para acercarnos a la sociedad civil, a las personas, a nuestras audiencias, te decía yo, y explicarles cosas que luego a los periodistas nos parece que todo mundo ya las sabe. Damos por hecho muchas explicaciones que debiéramos dar. ¿Por qué es importante? Digo, a mí me lo preguntan mucho, ¿qué tan importante es la sociedad civil en el manejo de la migración en México? Y siempre les digo, es fundamental y nadie lo sabe. Quien está cuidando, acompañando y protegiendo los flujos migratorios son albergues y organizaciones de la sociedad civil, no es el gobierno. Y la gente se sorprende de eso. Y eso uno lo tiene como, pues yo ya lo sé y con eso es suficiente. Quizá debiéramos regresar a conceptos muy básicos, muy cercanos, y no solamente buscar a la sociedad civil para que pueda donar, sino que participe de esos procesos. A mí me sorprende la poca participación de los ciudadanos en procesos de apoyo, de acompañamiento a un montón de comunidades. Lo hacen grupos muy pequeños, todos nos conocemos, todos vamos a las mismas reuniones, hablamos de las mismas cosas, pero cuando queremos salir con la gente y contarles el trabajo que hacemos, nos cuesta mucho trabajo. Creo que debiéramos regresar a esos procesos para poder hacer un trabajo más colectivo, más de redes, y pensar que todos escribimos de migración, pues a lo mejor unos escriben de migración y otros de derechos humanos y compartimos trabajos. Creo que nos falta mucho trabajo colectivo dentro de las organizaciones. Ahora voy a incluir una pregunta de Emilio Cruz de Guillermo, perdón. Perdón. Patricia, yo coincido, no soy un experto en los temas de migraciones, ni mucho menos, pero pero se podría extrapolar a cualquier tema, desde cambio climático hasta derechos LGTB. ¿Por qué el ejemplo de mi hermana? O sea, ¿por qué mi hermana no entiende lo que la sociedad civil hace? ¿Por qué falta, digamos, cómo logramos una mejor llegada a la audiencia mal llamada de a pie o ampliada, ¿no? ¿Por qué siempre somos los mismos en todos los espacios y nos damos la razón entre nosotros, pero al momento de romper esa burbuja, esa campana de cristal, no logramos que nuestro mensaje trascienda? Si lo que hacemos es bueno y agrega valor, eso es lo que yo mismo lucho conmigo. O sea, vos sos una comunicadora, ¿qué es lo que nos falta para que esa narrativa rompa la campana de cristal de los donantes, la cooperación, las embajadas y las fundaciones y salga? O sea, ¿por qué un ciudadano mexicano no puede saber que ese albergue lo están es una contribución de la sociedad civil y no del gobierno? ¿Qué es lo que falla? ¿Qué es lo que falta? Yo siento que estamos haciendo cosas muy elevadas, hablando sobre los procesos, y en este caso hablo de la migración, sobre los procesos y la migración y qué pasa con las políticas públicas, y nos olvidamos de contar las historias más simples para que la gente entienda cosas. Creo que debemos bajarnos a hablar de los temas que a lo mejor a la gente les importa y meter ahí los temas que a nosotros nos importan. Pero lo que nos importa a nosotros es lo que le debería importar a la gente. Yo quiero más democracia, más inclusión, más. ¿Eso no es lo que importa a la gente? Eso es lo que. Nosotros no estamos trabajando para otra. Yo trabajo en la región, digamos. No trabajo. Yo te diría que sí. Yo te diría que sí, pero no como esos grandes conceptos.
en cosas cotidianas. Yo pongo mucho el ejemplo que hacemos en Conexión Migrante. Nosotros hacemos periodismo para los migrantes. ¿Qué significa? Que hacemos periodismo que probablemente muchos periodistas crean que, pues, ay, eso cualquiera lo hace. No, no, no cualquiera lo hace. Explícale a una persona cómo puede sacar un pasaporte que le va a cambiar la vida en un proceso de inmigración. Son cosas súper sencillas, pero nos da miedo como periodistas bajar a ese nivel y hablar de esas cosas súper sencillas. Y hablamos de grandes conceptos. ¿Qué es lo que le preocupa a la gente en la cotidianidad? Y creo que eso nos falta sentarnos y escuchar. Imagínate, Guillermo, nomás si esta reflexión de Patricia, que está desde una organización periodística que está acercada con los migrantes y ve ese problema y siente que el discurso de la comunicación nuestra es muy elevado. Imagínate el discurso todavía de los reportes y de los informes de muchas organizaciones de la sociedad civil que son documentos y papers, digamos. O sea, sí hay necesidad de mejorar esa comunicación, ¿no? Pasa que yo quiero agregar algo y no por defender a la sociedad civil, pero también los que ponen las reglas son quienes nos dan los recursos. Hemos ido complejizando el lenguaje, la estrategia, el fundraising, diversificando la terminología, la incidencia, la advocacy, porque el donante que te da los 5 pesos que te da, te exige que tu reporting tenga un nivel que es nivel de Naciones Unidas, que sea digamos, un informe que se pueda leer el informe de alto nivel. Entonces, por un lado, tu audiencia es ese migrante indocumentado, pero por otro lado, el que te da los recursos está sentado en una oficina de un país desarrollado. Entonces, es esta cosa de tener que haber un idioma para una cosa y otro idioma para otra. ¿Sería, Patricia? ¿Tiene que ver con eso? Sí, creo que sí, y que además estamos hablando quizá de temas importantes. No dudo que haya temas importantes, pero no de los temas importantes para la gente común y corriente. Y ahí Súmale a hay eso. una desconexión. Además, súmale a eso que de manera muy ágil entra, digamos, toda esta ola de influencers y narrativas en redes sociales fácilmente manipulables que llevan los temas a un nivel de conversación del nivel más básico y logran llegar a la sociedad, a diferencia de los grandes temas que se plantean o desde la sociedad civil o desde el periodismo incluso. No, Esta me da pie. justamente de eso, justamente quería hablar de eso porque creo que estamos en una guerra de narrativas. Estamos en una guerra de narrativas justamente en lo que sería el campo conservador y el campo progresista. Creo que en realidad hay ciertas cosas que estamos perdiendo en la cuestión de la comunicación, que justamente tiene que ver con lo que Carlos Edoro estaba diciendo, digamos. Estamos permeados por fake news, estamos permeados con, digamos, con ataques permanentes, ¿no? Ataques de odio permanentes. Entonces todo eso permea a la comunicación, ¿no? Entonces creo que la comunicación hoy pasa por lugares que incluso nosotros no sabemos por dónde pasa, ¿no? Por lugares medio ocultos, ¿no? Por redes que no sabemos, y eso es muy determinante. Eso sí llega a la gente, digamos. Entonces, bueno, creo que el campo de la comunicación tiene una complejidad enorme en términos de dinámicas, en términos de medios, en términos de narrativas. Creo que es eso, ¿no? Pasa que para volver a lo que decía Carlos Eduardo, yo me resisto, yo no tengo ni siquiera Instagram, no tengo X, no. Yo me resisto a que tengamos que ser todos influencers y tuiteros para poder poner o sea, yo me resisto, porque también creo que hay una cosa de banalización, superficialización, y esta cultura de lo líquido, que todo es la imagen, o sea, yo quiero pensar que hay otro camino, Patricia, vos que sos una comunicadora, digamos, porque si no vamos a tener que estar todos haciendo videos en vivo de 3 segundos para mandar algún mensaje, que es la forma en que la gente ahora consume información. No sé, me resisto. Yo ve que ahí sale mi profesor universitario hoy sabe que la gente no lee más de 5 carillas o 5 páginas. Me resisto, digamos, no sé, quiero pensar que hay otra manera de mandar mensajes, porque si no, estamos perdidos. Creo que no nos tenemos que convertir en influencers los periodistas, pero sí tenemos que tomar cosas que los influencers están haciendo porque está funcionando. Están conectando con la gente. ¿Por qué conectan con las personas? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo le hablan? ¿Qué le cuentan? De entrada son mucho más relajados que nosotros los periodistas, que muchas veces pontificamos. Ahí no hay cercanía, no hay conexión. Creo que hay que tomar las cosas buenas, practicarlas, intentarlas e intentar conectar con la cotidianidad de las personas.
Y adaptar esas narrativas. O sea, una cosa es resistencia, otra cosa es resiliencia, ¿no? O sea, Kodak hizo resistencia con el mejor producto fotográfico que podía haber y desapareció porque llegaron estos aparatos y no igualaron a Kodak, se resistieron, murieron. Entonces, es la opción. O nos adaptamos, aprendemos las cosas que hay que aprender allí, las implementamos, ¿no? Y allí, ahora sí, Graciela, me da pie para una pregunta del público. Vamos corriendo con esto. Emilio Cruz de México nos plantea ¿qué es lo más innovador que has visto hacer por parte de una organización para resiliar, para tener resiliencia colectiva, para adaptarse, para perdurar? ¿Qué cosas innovadoras has visto, Graciela? Bueno, es una pregunta muy compleja que tendría que pensarla bastante, es bastante instigante, pero bueno, creo que sí existen formas también de pensar en articulaciones, digamos, en otras formas de crear riqueza y de crear, digamos, masa crítica y de crear resiliencia y resistencia, que también la tenemos que traer al centro como una cuestión absolutamente importante. Bueno, sí, existen muchas experiencias de organizaciones, incluso, por ejemplo, si nosotros miramos, vamos a suponer, el movimiento indígena en Brasil. El movimiento indígena en Brasil existe y resiste a pesar del financiamiento. O sea, existen estrategias, digamos, de lucha que no necesitan incluso de recursos, ¿no? Porque bueno, porque la resistencia está ahí, porque las agendas están ahí. Entonces creo que también, no estoy diciendo que no es importante los recursos, creo que los recursos son importantes para catalizar soluciones, para poder promover y acelerar procesos tal vez. Pero bueno, no necesariamente el recurso es el único causante de la transformación. Creo que doy el ejemplo del movimiento indígena, doy el ejemplo del movimiento negro, el movimiento de mujeres, digamos que incluso el movimiento de mujeres es un movimiento muy interesante que tiene que ver con mujeres que pusieron históricamente dinero en sus propios bolsillos para poder bancar al movimiento. Pero yo también quería hablar un poquito sobre la comunicación, porque creo que también una de las cosas que tenemos que mirar, que por lo menos acá en Brasil es bastante importante y bastante relevante, que tiene que ver con la comunicación comunitaria. Porque aquí existen redes de comunicadores comunitarios, que son aquellos que están en el Brasil profundo, que son redes de, digamos, radios comunitarias, influencers comunitarios, como decimos acá, influencers do bem, ¿no? Que en realidad también tenemos que mirar para esos, ¿no? Que son personas que tienen una capacidad enorme de llegar a sus comunidades, que son de las comunidades, que son oídas, que son escuchadas, que son, digamos, accesadas y que creo que tenemos que fortalecer este campo también, ¿no? O sea, existen los influencers de Instagram, etcétera, etcétera, que monetizan absolutamente todo, pero existen también estos comunicadores y comunicadoras comunitarias que hacen un trabajo increíble, quilombolas, en el Amazonia, digamos, en comunidades indígenas, ¿no? Que tenemos que traerlas al centro también porque ejercen un papel absolutamente importante en esta trama compleja de la comunicación. Guillermo, de las conversaciones que ha tenido RACI con organizaciones en todo el mundo, casi que literalmente para repensar las relaciones de poder en la cooperación internacional y avanzar hacia otros modelos más equitativos, ¿qué propuestas has escuchado? ¿Qué propuestas hay sobre la mesa? Nosotros estamos participando en diferentes estudios que están un poco haciendo una recolección de datos respecto de el impacto real y profundo que va a tener esto en la realidad de las organizaciones. Sabemos que ya sí hay un número ahí que es 40%, yo creo que va a ser un poco más. Y desde RACI estamos impulsando un diálogo liderado por el Sur Global, porque lo que sentimos también es que muchas veces, una vez que esta tormenta pase y se acomode, vamos a ser invitados por alguna organización del norte a sumarnos a un diálogo en donde va a estar liderado por el norte. No tengo nada en contra del norte, lo que digo es, estamos en un momento refundacional en donde tenemos que generar un modelo más equitativo, en donde haya un punto de encuentro medio, en donde el norte baje un poquito y el sur suba un poquito. Lo que muchas veces pasa es que lo que está arriba de la mesa hoy para mí es un tema de privilegios. Y es hasta dónde, hasta qué extensión, hasta qué punto el norte está dispuesto a
bajar un poquito algunas cosas de ellos para que nosotros estemos un poco mejor en el sur. Así que nosotros desde Arranz estamos liderando un proceso que tiene 3 niveles, un proceso que tiene un nivel global, donde estamos convocando a actores y actrices de todo el planeta, sur, norte, para tener un diálogo equitativo entre pares sobre cómo hacemos una refundación del sistema, un diálogo, digamos, que estamos liderando también a nivel América Latina y el Caribe, donde esperamos ahí también ir sumando a diferentes actores, y después algo muy específico para la Argentina, que es un piloto también, donde estamos empezando a tener conversaciones con el sector privado, insisto, con todo lo que esto implica, con toda la dureza, con toda la falta, porque en definitiva lo que falta también es construcción de confianza, ¿no? Estos prejuicios que muchas veces tenemos unos de otros, todos discriminamos lamentablemente, es algo que nos viene desde la educación, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para romper ese prejuicio? Bueno, hay que construir la confianza, creo que no hay otro momento más oportuno que hacerlo es ahora, y después en las últimas 10 semanas yo me he dedicado a tener conversaciones bilaterales con líderes de todo el mundo, desde Noruega hasta Tailandia y de Zimbabue a Perú, un poco tratando de entender cómo diferentes actores y actrices ven lo que está pasando. Y en una de esas conversaciones tuve una conversación con una persona importante de una fundación donante del norte y me dijo, bueno, también hay que flexibilizar los modelos, ¿no? En los 80, un poco lo que decía Graciela, en la década del 80, las causas que hoy tenemos como causas establecidas comenzaban con gente que voluntariaba y las militaba y hay otros formatos, ¿no? Entonces, lo que creo que es difícil, en mi caso, yo ya estoy aculturado en un modelo de sociedad civil profesional, financiada, yo me dedico a tiempo completo, ¿no? A la tarea que hago, por lo menos hasta el día de hoy, no sabemos qué va a pasar más adelante, entonces también entender que lo que tiene que sobrevivir es la causa, ¿no? No la organización. La organización es un método, es una metodología para implementar una causa de manera más eficiente o estratégica. Entonces, ¿cómo hacemos sobrevivir las causas por sobre las organizaciones en un contexto que lamentablemente si ya la competencia hace 3 meses era descarnada, la competencia hoy, lo que nosotros vemos es por las convocatorias que RACI abre, tenemos récords, digamos, de presentación para fondos que cada vez son más chiquitos y más escasos, hay mayor cantidad de pedidos, ¿no? Entonces, lo que también ecosistémicamente vemos en este cambio climático del ecosistema de la cooperación internacional es que la competencia por recursos solo está aumentando y va a ser realmente descarnada, poniendo sobre la mesa que quizás no sobrevivan aquellas organizaciones que hacen mejor la tarea o las que son más necesarias para esta tarea directa que mencionaba Patricia, sino aquellas que tengan más contactos, más posibilidad de conseguir todavía recursos del exterior, etcétera, ¿no? Entonces, estamos en un momento de una encrucijada, nos va a llevar a una pregunta moral y ética de quién sobrevive y quién no, una especie de darwinismo de competencia por recursos que lamentablemente no creo que lleve a que aquella organización más pequeña o la más necesaria sobreviva, sino quizás la que tenga más estructura para llegar a este cuadro que mostraba Cyricus, a la que no cierra, digamos, el fin de Aulin, ¿no? Sino la que tiene una curva un poco más leve porque tiene más recursos de sobrevivir incluso ante la carencia de recursos directos de hoy. Allí, Graciela, se pone mucho la mirada en el modelo de Estados Unidos, donde hay una tradición marcada de financiamiento de organizaciones de la sociedad civil por parte de empresas, o sea, fondos privados y compañías. En Latinoamérica, ya lo han mencionado ustedes, es todo lo contrario, pocos recursos se destinan al trabajo del sector social y los que hay se restringen a temas de responsabilidad social empresarial que obedecen directamente a intereses o a casi una lógica de greenwashing de las organizaciones, ¿no? De las empresas. ¿Cómo empezar a cambiar esa lógica en nuestra región? Graciela. Bueno, eso es un gran desafío. Creo que en realidad, por ejemplo, en el caso de Brasil, donde nosotros tenemos un ecosistema de la filantropía bastante desarrollado comparado con los países de la región, porque en realidad acá estamos pasando de la responsabilidad social a la inversión social privada, ¿no? O sea, tenemos un conjunto de fundaciones empresariales y familiares que contribuyen con recursos al campo social. El problema es cómo lo hacen y para qué lo hacen, ¿no? En realidad, la mayoría de los recursos invertidos en el campo social tiene que ver con desarrollo propio de proyectos y programas. O sea, no se dona a la sociedad civil. La inversión social privada es poco donante para la sociedad civil. Y cuando dona para la sociedad civil, dona para las agendas que Guillermo comentó, que son, digamos que no son para los temas incómodos, ¿no? Que es para educación, emprendedorismo, ¿no? Y cuando estamos hablando de agendas de derechos humanos, ¿no? Como raza, género, diversidad en general, ¿no? De personas con discapacidad, ese recurso cae abruptamente. Entonces, bueno, ¿cómo pensar esto? Creo que realmente el llamado va a ser para que la sociedad civil
haga un movimiento para justamente exigir a la filantropía nacional, tal vez en el caso de Brasil sea más posible, que realmente comience a mirar este momento de crisis asumiendo una responsabilidad. Así como lo hizo en la pandemia, porque creo que tenemos que acordarnos que en la pandemia todo el mundo abrió las billeteras. Así como lo hizo, digamos, la inversión social privada en Brasil, se movilizó durante la pandemia y donó de forma expresiva, ¿no? Para ayuda humanitaria, para ayuda social, etcétera, etcétera. Creo que también tenemos que poder pensar que existe esa capacidad. Capacidad financiera existe, no hay ninguna duda, pero tiene que haber capacidad política. Pero creo que tiene que ser presionada, creo que tiene que ser interpelada, porque incluso me llama mucho la atención acá en Brasil la ausencia total de debates. Creo que estamos mirando para un lado que no tiene, o sea, no sé, a las agendas que cayeron ahora por tierra, que no son nada relevantes, se siguen manteniendo cuando en realidad lo que tenemos que pensar en esta urgencia, en cómo vamos a apoyar a la sociedad civil en un momento en donde la democracia está peligrando. Acá en Brasil particularmente, digamos, ¿no? Tuvimos episodios terribles el 8 de enero del 2023, etcétera, ¿no? O sea, tenemos que pensar en que la sociedad, la inversión social privada se movilice políticamente para justamente poder bancar a la sociedad civil en sus luchas. Quiero agregaría muchas cosas, pero por suerte Graciela es mucho más inteligente y lo explica mejor que yo. Hay un agravante, es que el sector privado se está alineando a estas nuevas tendencias de nueva agenda. Entonces ya estamos viendo agendas en donde compañías instaladas en el norte, que son multinacionales con sede en nuestros países en la región, están quitando o haciendo un cambio de palabras para que no parezcan aportando a esta agenda que en principio es conflictiva. Segunda cuestión que me gustaría clarificar. Yo coincido con lo de que hubo más recursos en la pandemia, pero atención, escuché a algunos colegas que dicen que, bueno, esto es una segunda pandemia y que esto nos va a unir. No, yo veo la lógica de sálvese quien pueda, digamos, con el agravante o quizás con la diferencia que en la pandemia los gobiernos se animaron a invertir más, hubo más gasto público y también hubo más aporte de los privados. Hoy es al revés. Se quieren achicar el gasto público y los privados, como tienen un poco de paralizados, sin miedo, tampoco quieren exponerse a financiar agendas que puedan ser castigadas por algunos gobiernos de los cuales estamos también conversando. Entonces, digo, el escenario también es muy diferente a lo que era en la pandemia y sin duda estamos en un momento de mucha necesidad con muchos menos recursos. En pandemia había mucha necesidad, pero había también más recursos y esta idea de que la pandemia nos unió, porque en algún punto el Big no respetaba clase social, raza, etnia, género, identidad sexual, hoy no es lo mismo. Hoy la cooperación le pega a una agenda muy puntual en donde muchos están corriendo para decir, ay, es como la mancha, jugábamos en Argentina y una mancha venenosa, que yo sé que te tocaba, te la pasaba. Esto ahora mismo, ay, corrámonos para que no nos toquen la mancha a nosotros y sigamos con una agenda que no sea conflictiva y pasemos debajo del radar. Entonces, atención con esto, me parece que es importante marcar la diferencia. Una amiga utilicé un libro, Guillermo, lo que yo estaba hablando es de capacidad financiera, o sea, lo que no estoy diciendo que hay capacidad política para esto, ¿no? Creo que la pandemia era una agenda que nos reunía, como vos decís, más a todos. Lo que yo digo es que no es que el sector privado o el sector filantrópico brasileño no tiene capacidad de dar respuesta. Por eso yo hablé incluso al principio del efecto dominó. Aquí tenemos un efecto dominó, digamos, de una influencia terrible que justamente correrse o apoyar estas agendas es jugar del lado del adversario. Entonces creo que sí, coincido totalmente con vos. Ayer una amiga utilizaba una expresión que decía que no hay nada más cobarde que $1.000.000, ¿no? Y allí, Patricia, te hago esa pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos de involucrar más al sector privado en temas como el periodismo y la libertad de expresión en un contexto como el actual, o acercarlas a estas luchas de las organizaciones sociales por defensas de territorio, medio ambiente, temas de migración o temas controversiales como los que se han conocido como la agenda de EI? ¿Qué riesgos tiene eso desde tu perspectiva, Patricia? Pues el primer riesgo sería no convencer a nadie en el sector privado de la importancia de estos temas. Creo que ese es el primero. Y el segundo es ser muy cuidadosos. Yo sabes que cuando sucedió el tema de la orden ejecutiva de Donald Trump, primero estaba muy enojada, pero luego me puse a pensar y dije, a ver, nos pasamos quejando de que no vamos a permitir que nos financie el sector privado, no vamos a permitir que nos financien nuestros gobiernos, no vamos a permitir, pero sí vamos a permitir que nos financie un gobierno que está tomando esas actitudes y que las ha tomado en los últimos 30 años, porque ellos han definido la agenda.
Ellos han definido los temas, ellos han definido lo que es importante y nosotros nos adaptamos a esa agenda. Y si empezamos a hacerlo un poco más horizontal y si empezamos a decir, yo creo que lo importante puede ser lo que tú me dices, pero también lo que yo estoy viendo en mi comunidad y en mi país, creo que hay mucha reflexión de parte de quienes recibimos fondos de verdad vamos a seguir intentando encajar en las agendas para que nos den recursos o vamos a ser lo suficientemente valientes para decir sí, pero creo que esto también es importante. Creo que esa es una reflexión grande que tenemos que hacer los medios y las organizaciones de tener interacción con el sector privado, con los gobiernos, yo creo que tenemos que quitarnos muchos tabús y empezar a conversar. Porque a lo mejor lo que nosotros creemos que es ese pensamiento, a lo mejor no es. Y como diría mi madre, hablando se entiende la gente. Voy a incluir otra pregunta del público. Tendrán que comprender, tengo 53 preguntas, va a ser difícil. Lo que puedo garantizar es que estas preguntas las vamos a trasladar a los panelistas, que seguramente a partir de allí, más que respuestas, se van a volver nuevas detonantes de pensamiento. Incluyo una de Penélope Arboleda de República Dominicana. Ella dice que en el contexto actual, donde la desigualdad y la exclusión, esta es para Graciela, en el contexto actual donde la desigualdad y la exclusión se han hecho cultura, ¿cómo generar empatía en sociedades hastiadas de estas ayudas internacionales también? ¿Cómo generar empatía sobre el trabajo de la sociedad civil? Bueno, es una pregunta que podría dar una tesis de doctorado. Creo que bueno, es un poco lo que Patricia estaba comentando, ¿no? Ahora, o sea, y tiene que ver con toda la cuestión de las narrativas que estábamos hablando, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para que estos asuntos, digamos, estas cuestiones que son absolutamente estructurantes, ¿no? Nosotros vivimos en América Latina en sociedades completamente desiguales, completamente injustas, con gente que tiene privilegios y gente que no tiene derechos, ¿no? ¿Cómo hacemos para que en este contexto efectivamente estas agendas ocupen un lugar central? Esta es la pregunta del millón, ¿no? O sea, creo que tenemos que sentarnos y pensar en alternativas, justamente pensar, digamos, cómo darle relevancia a estas agendas en este momento, que son realmente importantes, porque en este momento no estamos únicamente pasando por una crisis de financiamiento, estamos pasando por una crisis de la política, de la democracia representativa, que ya está viviendo por aparatos hace muchísimos años. Entonces, las cosas se juntan en este momento, entonces estas agendas son absolutamente importantes, son absolutamente centrales, porque cuando estamos hablando de democracia, estamos hablando de la democracia representativa, pero estamos hablando principalmente de acceso a derechos. Y sin acceso a derechos hoy, no tenemos ni siquiera inclusión productiva. O sea, los derechos son la llave para la inclusión productiva, entonces estamos en un problema serísimo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hacer esto? Es una larga respuesta que implica, digamos, una planificación, implica una serie de debates que tenemos que justamente comenzar a trabar en estos espacios. Bueno, me quedan pocos minutos para cumplir con nuestro tiempo de hora y cuarto, Patricia. Una pregunta acá del público que me parece también atinada por el contexto en el que estás tú. Ese vacío que deja la crisis financiera ocasionada por el retiro de la cooperación en el apoyo a organizaciones, ¿cómo evitar que sea llenado por el crimen organizado? El papel, digamos, de estos estados paralelos que surgen precisamente ante la debilidad de los estados, la debilidad de las organizaciones de la sociedad civil. ¿Cómo lo lees tú desde un contexto como el que estás en México? Ese es el gran tema que vivimos, particularmente en materia migratoria, pero en muchos otros procesos. No sé cómo hacerlo. Sí creo que es una urgencia hablarlo y decirlo abiertamente, pero decirlo abiertamente también nos pone en riesgo. Hay una participación directa del crimen organizado en los procesos migratorios de todo el continente. Ellos son los que tienen el negocio, ellos son los que tienen la decisión, ellos son los que tienen las rutas. Y hablar del tema no solamente pone en peligro a los periodistas, sino pone en peligro a los migrantes. Sí creo que esos vacíos los puede llenar el crimen organizado, por supuesto, ya los está llenando.
y es muy peligroso como sociedad que eso esté sucediendo. Y por eso la urgencia, yo creo, de abrirnos a conversar con otros actores que en otras circunstancias quizá no lo hubiéramos hecho. Guillermo, ya para cerrar un poco, ¿qué acciones pueden tomar empresas y el sector privado para llenar ese hueco que ha dejado la cooperación internacional, evitando que haya prácticas de greenwashing y se aproveche esa coyuntura de la urgencia que tienen las organizaciones de la sociedad civil para sobrevivir? Yo creo que es esto, ¿no? Hay que sentarse a la mesa y tener conversaciones que no hemos tenido antes, lo mencionaba Patricia, lo mencioné antes, conversaciones incómodas, conversaciones cuando uno no pretende que la empresa cambie su rol. Todos estamos en un mundo capitalista y todos entendemos que el rol de la empresa en el capitalismo genera riqueza. Nadie le está pidiendo a la empresa que no genere riqueza, sino que tiene que entender que su rol en la sociedad moderna no es solamente generar riqueza, porque hemos visto que el sistema no incluye. Entonces, para que la empresa pueda seguir generando riqueza, va a tener que cambiar un poco el modelo de inclusión, porque vaya a decir, todos somos pobres, que nadie puede consumir, difícilmente la empresa pueda generar riqueza. Entonces, a mí me parece que en algún punto, como muy bien mencionó Graciela, estamos ante un quiebre también del sistema democrático, quizás también de una forma de cómo el capitalismo se está comiendo a sí mismo, ¿no? Sin mucho más, esta guerra de tarifas, el rol de China y lo que pasa con las guerras. En algún punto la humanidad ha generado guerras cuando el sistema empezó a ser exclusivo y no, excluyente, perdón, en ese sentido de no incluir, y es una forma también de borrar y arrancar de cero, ¿no? Entonces, a mí me parece que con el sector privado vamos a tener que hacer un trabajo de explicarles qué es lo que la sociedad civil hace, al ejemplo de mi hermana, vuelvo, explicarle cuál es el rol que se espera de la empresa más allá de que dentro del capitalismo tiene que generar riqueza y cómo pensamos generar modelos que sean en el fondo más inclusivos y más equitativos para que la sociedad pueda seguir adelante, porque también estamos en un momento en donde ya la equidad o la inequidad deja de ser, digamos, funcionar del propio capitalismo, ¿no? Porque digo, insisto, si somos todos pobres, estamos todos excluidos, nadie va a poder consumir, va a terminar siendo contraproducente incluso para el sector privado. Y por otro lado, digamos, no es que en América Latina y el Caribe no tenemos personas ricas. De hecho, si miramos la última lista publicada por Forbes, cada vez más hay latinoamericanos y latinoamericanas en la lista. La pregunta es cómo llegamos a esas personas para que entiendan la función que pueden tener. Argentina produce empresas que son unicornios, es decir, que son empresas que tienen más de 1.000 millones. No quiero hablar de México. Bueno, justamente aquí estamos quizás representados los 4 países más ricos de la región y también más inequitativos, ¿no? Con México, Argentina, Colombia y Brasil. Tenemos que poder llegar a esas elites para que entiendan que tienen una función más allá de seguir acumulando esas riquezas, que en el norte y esas conversiones están un poco más saldadas, ¿no? Un ejemplo de la fundación de Gates es una persona rica y entiende que tiene que devolver a algún punto a la sociedad. Ese clic en la región todavía no lo veo, donde todavía yo a veces tengo conversaciones con personas con muchos recursos que no entienden el por qué tendrían que hacer algo más que contratar empleados en sus empresas, que hay que ver cómo los contratan. Eso es para otras discusiones, ¿no? Pero hacerles entender a esta gente que, digamos, está también más en un sentido de élite, más piramidal, esa concentración de la riqueza, que si no hacen algo para devolver a la sociedad, difícilmente van a poder ellos mantener hasta su propio lugar de privilegio y de beneficios. Una última pregunta de una ronda rápida de respuesta, la misma pregunta para todos. Arranco contigo, Patricia, y luego con Graciela. Este panorama nos está devolviendo a sistemas filantrópicos pasados, o sea, que a diferencia de la filantropía, digamos, comprometida con una causa, es un aporte casi que de limosna basado en generosidad, basado en solidaridad, pero eso lleva a unas lógicas de precarización, de pobreza. Estamos volviendo a ese tipo de esquemas y cómo evitar llegar allí. Patricia. No sé si estamos volviendo a ese tipo de esquemas, espero que no. Espero que sea un renacer de las organizaciones. Yo no soy tan pesimista, no creo que nos vaya a ir bien los próximos años, pero en las organizaciones hay gente valiosísima que tiene que encontrar y tenemos que encontrar nuevas formas de cooperación, nuevas formas de financiamiento, nuevas formas de llegarnos a recursos y nuevas formas de acercarnos a la sociedad. Creo que debemos ser lo suficientemente creativos para lograrlo. Pensar en que nos va a ir fatal, no lo veo así. Creo que tiene que haber un momento, quizá de mucha oscuridad, pero siempre va a haber una luz y a partir de esa luz tienen que surgir nuevas formas y nuevos procesos, quizá más transparentes, más democráticos y con mayor oportunidad a muchas organizaciones. Gracias, la misma pregunta. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, la verdad que me alegra mucho escucharte, Patricia. Siempre es bueno tener una persona optimista
en la mesa para compensar nuestro pesimismo con Guillermo. Creo que en realidad la filantropía va a cambiar, no va a desaparecer. Incluso la filantropía más que apoya agendas más progresistas va a seguir existiendo, solo que va a ser reducida. Tal vez cuando te estaba escuchando hablar, estaba pensando que tal vez sería muy interesante pensar en utilizar, digamos, utilizar en el buen sentido, ¿no? En aproximarnos para esa filantropía más progresista y ponerla como modelo, inclusive como una voz importante. En este momento creo que no lo vamos a poder hacer porque está todo el mundo en una especie de shock, pero bueno, esas organizaciones, esa filantropía, digamos, que sabemos, las fundaciones como Open Society, Ford Foundation, etcétera, digamos, ese recurso va a seguir existiendo y tal vez esas son las organizaciones que tenemos que aliarlas a estos debates, incluso como ejemplos importantes que pueden ser referencia para la filantropía, digamos, que quede, ¿no? En todo esto. Entonces, yo estaba pensando un poco en esta línea. No sé si tiene sentido, pero bueno, esa sería un poco mi contribución. Guillermo, y cerramos. Sí, yo quiero hacer un llamamiento puntual que hay que, como decía Patricia, aprender de la lógica, como dijo, de los influencers. Yo quiero hacer un llamamiento y una reflexión polémica, que es aprendamos algunas cosas de los malos. Los mafiosos se ponen de acuerdo rápido, hasta los carteles del narcotráfico se ponen de acuerdo. Yo siento que a veces en sociedad civil estamos, no, mi agenda es derechos humanos, pero con una perspectiva de integración. No, mis migrantes son diferentes. A ver, colegas, mientras todos discutimos y nos perdemos en narrativas academicistas y complejizadoras de la realidad, los malos se ponen de acuerdo rápido, los malos gobiernos copian las malas prácticas de los otros, hacen copy-paste y nos las implementan. Yo creo que es momento más que nunca para estar conectados, dejar esas cositas que nos diferencian y que siempre llevan a un debate de otro nivel y decir, en este barco estamos todos juntos y nos vamos a unir todos juntos, y quizás pedirles a todos el ejercicio de empatía, que es un momento para no pensar en salvarse de quien pueda, es un momento para justamente pensar acciones en red y de estar conectados, porque los malos se ponen de acuerdo rápido, los malos son muchos, pero nosotros también somos muchos. Lo que tenemos que hacer es distraernos a veces y hinchar un poquito con estas cuestiones técnicas y de ego, que en la sociedad civil lo hay un montón, para poder mostrar que de este lado, como dijo Graciela, también hay resistencia. Bueno, mientras haya vida, hay esperanza, dicen. Bueno, muchas gracias, Patricia, Graciela y Guillermo, y a todos los que nos han estado acompañando en esta transmisión en directo y los que la están viendo de manera posterior, asincrónica. A todos les invitamos a seguir en nuestras redes, a @conectasorg, a suscribirse a nuestro newsletter para estar al tanto de los temas que importan en América Latina y seguir en contacto para que sean los primeros en enterarse de nuestro próximo Diálogo Conectas. Bueno, un buen día para todos y cerramos. Gracias.